Pero es desde el primer día. Próximo lunes, ¿cierto? No digo para el papeo, no, para el examen. Bueno, vamos a hablar de los virus que afectan mucosas y piel, ¿ok? Vamos a empezar con los herpes. Fíjense que les digo los porque son varios, ¿ok? No es uno solo. Es un grupo de virus, unos con mayor potencial de virulencia, otros con una virulencia moderada, pero todos son capaces de afectar tejido, de piel y mucosa. Tienen una particularidad, es que cuando uno le da una infección por herpes, nunca se cura del herpes. Se disminuye la sintomatología, desaparece la sintomatología, pero ellos hacen latencia, ¿ok? Latencia porque probablemente el virus no se involucra, no se replica en la célula, no se replica en el material genético, sino que está en estado de latencia dentro del núcleo, hasta que el momento se presenta y generalmente es la disminución del sistema inmune. ¿Okay? O por alguna circunstancia, digamos, de estrés, y ya lo vamos a ver en el herpes tipo 1 y tipo 2, o por una disminución franca del sistema inmune, una inmunosupresión o una disminución de la competencia, y en la edad adulta. Recordemos que en la edad adulta hay una inmunosenescencia, ¿okay? Entonces se pierde la respuesta inmune en el sentido de que se disminuyen los factores que, digamos, que aumentan o amplifican la respuesta inmune. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de los herpes. Toda la familia Herpeviridae tiene un centro de DNA bicatenario rodeado por una cubierta proteica o de proteínas que tiene 162 capsómeros. La forma como envoltura mide más o menos entre 120 y 200, es decir que no son tan pequeños. Y el virium desnudo mide más o menos 125 nanómetros. Tiene un genoma grande y codifica aproximadamente 100 proteínas diferentes. ¿Dónde se replican los virus de DNA? En el núcleo. Hay una excepción de un virus respiratorio que es de RNA, pero se replica en el núcleo, el de la influenza. ¿Ok? Ahorita ese no lo hemos visto todavía. No. Sí, alcanzan a ver ahí. Bueno, ¿cuáles subfamilias hay? Alfa, beta y gamma. ¿Ok? De acuerdo a la subfamilia, pues tienen comportamientos distintos. En la subfamilia alfa, la aparición de los síntomas son en un tiempo corto y la acción que hacen sobre la célula es citolítica, o sea, hace daño de la célula. ¿Dónde es la latencia? En las neuronas. Dentro de los alfa están el virus simple, que es el virus herpes simple 1 y simple 2, ¿ok? Y la varicela. La varicela es muy famosa, ¿cierto? Todos sabemos más o menos un referente de la varicela, sobre todo de la recrudescencia en la adultez, que es la varicela zoster, que tiene un nombre común, que es la culebrilla, ¿ok? Entonces, de niño o por primera vez una prima infección con ese tipo de virus le da a uno varicela, que tiene unas características clínicas. Y ese virus se queda en latencia y cuando las circunstancias inmunológicas del paciente lo permiten, puede haber una reactivación y va a presentar una lesión característica que es lo que se llama zoster. ¿Okay? Está la subfamilia beta, que es de crecimiento largo, son citomegálicos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de megalia, ¿qué es? Eso, ¿cierto? Entonces, si es citomegálico, lo que hace es aumentar el tamaño de las células, ¿ok? Y hay otros que son linfoproliferativos, o sea, ahí es donde van a poder multiplicar. La latencia lo pueden hacer algunos en algunas glándulas, en riñones, en tejido linfoide, y está el género citomegálico, que es el citomegalovirus, ¿okay? Que es el virus herpes 5.
están los herpes humanos 6 y 7, que es la roceola infantil. ¿Okay? Sí, sí, ¿qué pasa? Y está la familia gamma, que es, digamos que el crecimiento pues, no es tan fácil de decir que sea corto o largo. Y hay otra variable, esos son los linfocriptos, que es el virus de Epstein-Barr, y los proliferativos linfoide, que es el virus relacionado con el sarcoma de Kaposi. Bueno, vamos a hablar del virus herpes simple, ¿ok? Entonces, el herpes simple hay 1 y 2. Existe la creencia, que ya no es tan firme, de que el herpes simple aparece del ombligo hacia arriba y que el herpes simple tipo 2 del ombligo hacia abajo, o sea, es en los órganos genitales, ¿sí? Lo que pasa es que todo depende cómo la persona tenga sus relaciones sexuales, porque puede tener un herpes simple tipo 1 y si tiene sexo oral, ¿sí?, a boca y genitales, pues va a dejar el herpes simple tipo 1 en los genitales de la persona con la que tiene sexo oral, ¿ok? A ella le gusta y a ella también puede vivir porque hay mucosas y existen las células en las que se puede multiplicar. Digamos que el herpes simple tipo 2 es una infección de transmisión sexual, ¿ok? Entonces, generan infecciones, dijimos que eran citolíticas y que aparecían muy rápido, ¿cierto? Más o menos entre 8 y 16 horas, y producen infecciones latentes en las células nerviosas, y ahí es donde se hace, digamos, cuando se hacen las recaídas, por lo general vuelve, digamos que las lesiones más graves o más grandes son en la primoinfección, ¿sí? En las recrudescencias no es tan molesto, pero sí pues, aparecen el tipo de lesiones. En la infección primaria el virus invade las terminaciones locales nerviosas y va hasta los ganglios y ahí hace una replicación y una latencia, ¿sí? O sea que la vía de infección, ¿cuál es? No, la vía de infección. Uno, ¿cómo se infecta con el virus herpes simple tipo 1 o 2? Por contacto de mucosas, ¿no? Usted, el herpes simple tipo 1 no necesita contacto sexual para infectarse, ¿ok? Por ejemplo, un vaso mal lavado, o que no lo laven y uno llegue, toma ahí, ¿sí? Un beso, no necesita ser apasionado. Usted puede saludar de la mejilla y resulta, a usted le ponen el beso en la mejilla y la persona tiene el activo, ¿sí? No le llena la latencia, activo. Pero a veces no se hace la lesión. La gente que le gusta darle besos a los niños, ¿sí? A los niños los debe besar la mamá y el papá, y pare de contar. Y eso sí saben que no tienen herpes, porque a muchos niños los han contagiado los papás, ¿ok? Entonces los niños no se les besan las manos, y muchísimo menos la boca. Los niños se llevan las manitas a la boca, se llevan las manitas a los ojos, y todo esto es mucosa, ¿cierto? Entonces no es que las mamás sean canzonas, sino que hay que ser cuidadosos. Y cuando está ahí latente, por ejemplo, el estrés hace que haya aparición de las lesiones. El calor, este calorcito que está haciendo ahora tan agradable, entonces también, ¿sí? Bueno, el tipo 1, ¿dónde es la latencia? En los ganglios del trigémino, ahí es la latencia. La infección primaria, ¿cómo la pueden ustedes encontrar que les sugiera que es una infección por herpes? Son muy fáciles de identificar porque son unas vesículas, ¿sí? Entonces, es muy... Lesiones queratoconjuntivitis, faringoamigdalitis, herpes labial, gingivoestomatitis, lo que se llama el gladiador, que es en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué el gladiador? Porque a los pobres señores los ponían a darse ahí contra el mundo. Como se ponían en contacto unos con otros, hoy en día pues hay gente que juega deportes de contacto y el sudor, el contacto con la persona pues le puede dejar el virus del herpes, ¿cierto? El eczema herpético y el cefalitis, que ya sería una complicación
más grave. Depende del estado inmunológico del paciente. Y las infecciones recurrentes, herpes cutáneo por todo el cuerpo, el panadizo herpético, que es en los dedos, ¿sí? Alrededor de la uña, herpes genital, meningitis y lesiones diseminadas. El herpes simple tipo 2, la latencia es en los ganglios sacros. Las lesiones primarias son mucocutáneas y aparecen lesiones ampollosas en el área genital, en la cabeza del pene, en los labios, en el ano, en el cérvix, y las recurrencias en todo el cuerpo, el panadizo herpético, genital y, como una complicación más grave, la meningitis. Y ahí están las lesiones. Las de abajo son las vesículas, de arriba se ven como úlceras enrojecidas, ¿cierto? Y obviamente pues eso arde, duele. Esta lesión que ven ustedes acá, por lo general se observa más en las mujeres que en los hombres. Es una lesión bien delimitada. No necesita haber hecho nada para que usted le diga así. ¿Sí? Uno puede comer en cualquier lado o tocar donde está el virus y llevarse las manos a la boca y se inocula el virus sin necesidad de haber hecho nada de lo que usted está imaginando ahí. ¿No? Y arriba miren, ¿sí ven cómo se produce como gingivitis? ¿Cómo no? Y unas úlceras acá bien grandes. Zapitos o zapotes. Desencadena una inmunidad mediada por células y algunos, digamos, factores inespecíficos. Hay la acción de linfocitos citolíticos. Y obviamente aquí también entonces natural killer y el interferón. ¿Para qué necesitamos nosotros el interferón? Para la protección vírica. Sí, pero ¿por qué? Porque activa los linfocitos T. Activa los linfocitos T que presentan la antígeno. ¿El interferón es presentador de antígeno? O sea, porque activa los linfocitos T y los linfocitos T los macrófagos para activar su antígeno. Sí, pero ¿dónde? En el interior de la célula invadida. ¿Sí? Sí, pero fíjense que el interferón lo necesitamos cuando los agentes infecciosos son intracelulares. ¿Sí? Además de entrar en la célula que está invadida por el agente infeccioso, estimula la producción de interferón en otras células, para que cuando el virus entre, entonces ese DNA ya no se va a poder replicar. Y se necesita para controlar las infecciones primarias y las recurrencias, ¿ok? ¿Cómo se hace diagnóstico? Bueno, a ustedes les encanta la PCR, ¿verdad? Pero si trabajamos en primer y segundo nivel, probablemente PCR por ahí no va. Entonces ustedes tienen que hacer diagnóstico sindrómico con la sintomatología y lo demás, ¿cierto? Pero se puede hacer cultivo del virus, sintomatología, serología, amplificación del ADN, epidemiología y tratamiento. Digamos que surge la infección en las primeras etapas de la vida y los niños suelen ser infectados por adultos con lesiones herpéticas sintomáticas o con diseminación asintomática del virus en la saliva. Y eso es uno puede que la persona no tenga lesiones, ¿cierto? O sea, la vida se le vuelve a uno terrible, porque pensando uno si el que está ahí tiene o no tiene herpes, entonces, porque puede ser que no tenga, si tiene lesiones, pues fácil, pero si no tiene lesiones, pero tiene el virus en la saliva, ¿ok? Y el 2, que se adquiere como una enfermedad de transmisión sexual, cuando ustedes se encuentren una persona con unas lesiones a nivel genital, anogenital, como ya vimos, soliciten otros exámenes de transmisión sexual, o sea, VIH, serología, hepatitis B, todo, ¿sí? Porque generalmente eso puede resultar de todito, ¿sí? En un solo contacto sexual puede venir más de una infección. De todas maneras se considera una infección de transmisión sexual y hay que hacer todo el panel
de examen. Cuando están en latencia, siguen siendo transmisibles. Pues lo lógico o no lógico. Lo normal o lo frecuente es que tiene que estar activo, pero no puede estar en la saliva, activo en la saliva, ¿sí? Sin lesiones que usted pueda identificar como tal, pero tiene que estarse replicando. Si está en el sitio de latencia, no se está replicando. Cuando exclusivamente en sitios del ombligo para abajo, por contacto de mucosa, pero es que todo depende como la persona tenga relaciones sexuales. ¿Sí? Igual que el treponema pálido, las lesiones ¿dónde son? Por donde tenga contacto con la mucosa sana, la bacteria. ¿Sí? Eso depende de la forma de la actividad sexual de la persona. ¿Cómo se hace el tratamiento? Aciclovir, valaciclovir y vidaravina. Si hay tratamiento para ello. Virus de la varicela zoster. La varicela, acuérdense que hay la varicela, que es la prima infección por el virus, y la varicela zoster, que es la recrudescencia del virus de la varicela. Pero las dos son por el mismo virus. El virus de la varicela. Virus de la varicela zoster. ¿Okay? Pero cuando hablamos de varicela zoster, es la recrudescencia. ¿Okay? ¿Qué es la varicela? Una erupción cutánea, se considera una enfermedad leve, pruriginosa, contagiosa, que afecta a los niños y generalmente la lesión es un exantema vesicular. Miren que todos son vesículas, ¿sí ven? Y generalizado de la piel y mucosa. El virus se puede propagar en el tejido embrionario del cultivo y produce cuerpos de inclusión intranucleares que son muy característicos. ¿Cuál es la vía de infección? La mucosa de las vías respiratorias superior o la conjuntiva. Entonces, si el virus tiene que ir hasta mucosas y piel, tiene que hacer más de una replicación, ¿cierto? Porque como llega desde la vía de ingreso es por la vía aérea o por la mucosa, pues su primera replicación podría ser en la vía aérea y se debería quedar ahí, pero no, él busca la manera de replicarse y ya vamos a ver dónde. Después se replica en los ganglios linfáticos regionales, viene una viremia primaria. ¿Qué es una viremia? ¿Cuál? No, viremia, emia. Acuérdense que el sufijo emia es sangre, ¿ok? Entonces el virus va, para poder llegar a la piel y a la mucosa, busca lo que llega a la piel y las mucosas. ¿Qué es? La sangre, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de viremias es porque el virus va ahí, se disemina a través de la sangre y el virus llega y su replicación, mire, va hasta hígado y vaso. Hay un solo serotipo, todos tienen una estructura similar, con un núcleo icosaédrico, ya habíamos dicho, DNA lineal, doble cadena. No tiene polimerasa. Acuérdense que como tiene doble cadena, le toca hacer RNA mensajero para poder hacer la replicación. Son grandes. Los virus de la viruela, los poxvirus son los más grandes que ellos. Bueno, entonces, donde el ciclo comienza cuando se une al sulfato de heparan, que es el receptor en la superficie celular, y luego a un segundo receptor que es la lectina. Se fusiona la envoltura con la membrana y se liberan las proteínas en el citoplasma, pero debemos llevarlo hasta el núcleo, ¿cierto? Porque ahí es donde va. Y va a ingresar al núcleo con la proteína de tegumento BP16. Y ahora el genoma, que era lineal, se vuelve circular y actúa con los factores de transcripción, los que son tempranos, virales por la polimerasa de RNA del huésped, que es IE, que es early, y el mRNA mensajero, que traduce y hace polimerasas y empieza a hacer ya todo lo que necesita el virus. Pero ¿por qué dice HSV no es cervecina? Pero es más importante el aciclovir. El aciclovir sirve más contra el virus simple que contra el virus. No, o sea, lo que llega es que dice, el ciclo comienza cuando el HS, o sea, el virus, porque no se
sé. Estas dos proteínas son importantes porque están implicadas en la acción de la ciclovir, porque también lo tiene igual, el material genético es igual. No, pero que él se refiere a que si solo... O sea, es que ahí sí hace como si estuviera hablando en el Sí, el específico. material genético no es igual de todos, ¿dice? ¿Sí o no? ¿Qué dijimos que era ADN igual o no? Entonces, ahí lo que quiero decir es que esas son importantes cuando se usa el aciclovir. O sea, lo que hace el aciclovir es inhibir la producción de esas proteínas. La varicela es la enfermedad primaria, el zóster es la forma recurrente. ¿Cómo nos infectamos? Por transmisión directa en las gotitas respiratorias, y la vacuna obviamente redujo la incidencia. Ustedes deben estar todos vacunados contra la varicela, ¿no? ¿Por qué no? ¿Le dio miedo? Ah, porque le dio, su inmunidad dura más que la de la vacuna. ¿Eh? Antes de las vacunas a la persona le tocaba o que le diera o esperar a ver hasta qué momento de la vida le daba, o hacía una infección subclínica, sí, formaba anticuerpos por el contacto con las personas que estaban infectadas. Pero ahora hay una vacuna para la varicela zóster. A los 60 años, sí, zóster, no para la varicela. O sea, los que tienen varicela, yo no sé si los tendrán que vacunar cuando lleguen allá a esa edad. ¿Por qué? Porque la varicela zóster se presenta en adultos mayores. El adulto mayor tuvo varicela cuando era niño, y mientras el sistema inmune fue competente, pues la latencia estuvo controlada, ¿sí? Pero cuando el sistema inmune deja de ser competente, pues ya el virus sale de donde está y empieza a afectar a la persona. Infecta la mucosa de la vía respiratoria, se propaga a través de la sangre a la piel, donde se produce la típica erupción vesicular. En la base de las lesiones se observan células gigantes multinucleadas con inclusión. Infecta neuronas sensoriales y es transportado por el flujo axónico retrógrado hacia los ganglios de la raíz dorsal. Y sobre todo ese nervio es donde produce la recrudescencia, la reactivación, y por eso el zóster es tan doloroso. La persona se queja de dolor, ¿sí? El virus se vuelve latente. Hay una infección latente, el DNA del virus se encuentra en el núcleo y no se integra en el DNA celular. Más adelante, en momentos de inmunidad celular pues reducida o traumatismo local, se activa y causa lesiones vesiculares y un dolor nervioso que es el característico del herpes zóster. Después de la varicela, la inmunidad de por vida. Una persona contrae varicela solo una vez. Por lo general estas enfermedades no le dan a uno sino una vez, ¿sí? La inmunidad, pues digamos que dura bastante. Como es en mucosa, pues también hay presencia de inmunoglobulina A, ¿cierto? Que forma parte de la respuesta inmune. Por lo general el zóster se presenta solo una vez, y la posibilidad de que le dé varicela zóster aumenta con la edad. Entre más años tenga la persona, más riesgo de que le dé la varicela zóster, a no ser que se vacune, ¿sí? La enfermedad subclínica es poco frecuente. ¿Dónde aparece el exantema? En el tronco. ¿Se acuerdan dónde empezaba el sarampión? Sí, en la cabeza. Detrás de las orejas, en la cara, y empieza a bajar hacia el tronco. En cambio aquí aparece en el tronco. Obviamente no debe haber niños con varicela ni niños con sarampión, ¿sí? Porque esas vacunas están todas en el sistema, en el esquema de vacunación, y hasta los 18 años son gratis, ¿sí? Ahora están vacunando los niños varones contra el papiloma, de los 9 a los 18 años, ¿no? Entonces, pues no sé, eso sí depende de las creencias de cada uno.
Tronco, cara, extremidades, mucosa bucal y faringea. Persiste más o menos 5 días. Vesículas en conglomerado, mácula, pápula, vesícula y costra. Eso sí es como el desarrollo normal de las lesiones, ¿cierto? Mácula, pápula, vesícula y luego la costra. ¿Y qué es el zóster? Un racimo de vesículas sobre la piel inervada por los nervios afectados. Entonces sigue todo ese trayecto. ¿Sí? Por eso la gente habla de una culebrilla, porque es una colocada sobre, esa piel que está inervada por el nervio, que es donde está la latencia. ¿Sí? O sea, el dolor es bastante y a veces es también afecta a los ojos. El tronco, cabeza, cuello y la división oftálmica del nervio del trigémino. Entre más edad tenga la persona, pues las neuralgias posherpéticas son más grandes. Esta es lo que se llama varicela zoster, ¿ok? Y esta es varicela. Claro, este pobre le dio peor que a este. El eritema, ¿sí ven? Y eso es bien doloroso. Esto es una mujer. Se observa más en mujeres que en hombres. No quiere decir que a los hombres no le den, de abajo es un hombre, ¿cierto? Y por la piel y todo parece un hombre que no es bien. Citomegalovirus. ¿Okay? Entonces, es el que produce la inclusión citomegálica. Pero, digamos que en una persona inmunocompetente no hay problema. De golpe pasa fiebre, malestar, epíforas y demás, pero en una persona inmunocomprometida, en una persona que reciba un trasplante de órgano sólido o de médula ósea que venga con el virus, la vida se le vuelve muy complicada, terrible. Porque acuérdense que para uno tolerar un trasplante tienen que darle, deprimirle todo el sistema inmune para que tolere y viva con el trasplante, ¿ok? Y a otro grupo de personas para los cuales es complicadísimo es para las mujeres en embarazo. ¿Sí? El examen para el citomegalovirus no está dentro de lo que se llama ese TORCH. ¿Qué es eso? Me suena, ¿eh? ¿Pero qué es? ¿Pero cuál es? Son los exámenes que se le hace a la embarazada: toxoplasma, sífilis, VIH. Bueno, cada vez que pasa más aumenta hepatitis B, pero este no está ahí, ¿ok? Entonces, puede producir neumonía y otras enfermedades en pacientes inmunocomprometidos, los receptores de trasplante de médula ósea y de órganos sólidos. O sea que en donde hacen ese tipo de trasplantes sí hacen un panel de análisis de todo eso, de sangre y de todo, porque pues imagínense ustedes. Y puede producir una mononucleosis, pero no es la mononucleosis que produce el Epstein-Barr. O sea, el Epstein-Barr produce mononucleosis, este señor también, en pacientes inmunocompetentes. Se transmite de varias formas. En el momento del parto de la placenta, se puede pasar la placenta antes, puede transmitirlo al pasar por el canal de Perter y en la lactancia. Los niños pequeños, en los lactantes, generalmente el modo de transmisión es por medio de la saliva. Y después en la vida adulta por el contacto sexual. Se encuentra y lo han aislado en el semen, en las secreciones cervicales y en las transfusiones de sangre, el trasplante de órganos. En los bancos de sangre se hacen todas esas pruebas para evitar pues poner transfusiones con sangre que tenga citomegalovirus. Es un virus que es cosmopolita, ubicuo, y se habla de que llegando a la edad adulta, el 80% de los seres humanos hemos tenido contacto con el citomegalovirus.
Entonces, las anomalías congénitas son más comunes. ¿En qué momento del proceso de la infección sería, del embarazo sería más grave la infección? En el primer trimestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que se forman las células, se dividen, y si la célula se ve afectada y demás, pues a lo que necesitaba esa célula no va a funcionar, ¿ok? Porque el primer trimestre es, pues ya como vimos, que es lo que pasa, la fertilización. Y puede causar lo que se conoce como la enfermedad de inclusión citomegálica, caracterizada por células gigantes multinucleadas con inclusiones intranucleares bastante notables. Y se afectan varios órganos y producen anomalías congénitas generalizadas. Generalmente no tiene anticuerpos que sean capaces de neutralizar el virus antes de que pueda infectar al feto. Ese título de anticuerpos debería dársele a todas las que quieren tener hijos, pero en Colombia pues los exámenes preconcepcionales son como una utopía, ¿sí? Es muy poco frecuente que las mujeres antes de quedar, o pues la pareja, se haga exámenes antes de el embarazo. Generalmente los embarazos, los exámenes es cuando ya está el embarazo, ¿sí? Porque si le hacen los exámenes y ven que no tiene anticuerpos, pues entonces ahí hacen un seguimiento de la persona. Generalmente las infecciones son asintomáticas, a excepción de quienes, de los inmunocomprometidos. El citomegalovirus, obviamente, como se comporta igual que todos a la que pertenece, hace latencia, particularmente ¿en dónde? En los monocitos. Y cuando disminuyen los anticuerpos, pues empieza su actividad. Se puede encontrar en los riñones durante años y los niños que han sido infectados in útero generalmente siguen eliminando en la orina el citomegalovirus. Del estado latente en las células del cuello uterino puede provocar la infección del recién nacido durante el paso por el canal de parto. Digamos que alrededor del 20% de los lactantes infectados por citomegalovirus en la gestación muestran la evidencia de la infección por el citomegalovirus. ¿Qué se puede producir? Microcefalia, convulsiones, sordera, ictericia y púrpura. A menudo tiene unas lesiones purpúricas grandes que parecen como arándanos pegados. Y hepatoesplenomegalia es una de las principales causas de discapacidad cognitiva y siguen eliminando en la orina el citomegalovirus. En los pacientes inmunocompetentes se puede producir la mononucleosis, que se evidencia por fiebre, letargo, adenopatías, y van a ver, si le hacen un extendido de sangre periférico, los linfocitos son anormales. Digamos que las infecciones pueden producir neumonitis, esofagitis, hepatitis, sobre todo en los pacientes que tienen trasplantes renales y de células madre. El paciente que recibe células madre y le hacen una inmunosupresión completa. Entonces, generalmente lo dejan solito, aislado, por allá en una sala donde solo entra una o dos personas de los que lo tratan. Porque tiene una pancitopenia y una disminución de anticuerpos y de todo, o sea, es bastante complicado. Y puede producir retinitis en pacientes con VIH-Sida. Esa es otra población que se ve muy afectada por el citomegalovirus, las personas con VIH-Sida. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Es el virus, el otro la enfermedad por el virus. El SIDA es la enfermedad por el virus. El SIDA es el síndrome. Generalmente cuando el recuento de CD4 es menor a 200. ¿Sí? Entonces ya empieza a sufrir de
coinfecciones y de comorbilidades por lo propio y lo ajeno. Entonces, todo lo que pase por ahí lo va a infectar. Anemias y trombocitopenias. Y esto, una célula como ojos de lechuza, ¿sí lo ven? La coloración sí, pero esta es la célula, miren. Bonita, ¿no? Parece un alien. Es una célula gigante. Virus de Epstein-Barr. Es un herpes, ¿cierto? Y produce la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso. ¿Okay? Se le vincula con el linfoma de Burkitt y otros linfomas de células B y el carcinoma nasofaríngeo. O sea, tampoco es tan sencillo. ¿Sí? Produce leucoplasia vellosa y trastorno linfoproliferativo posterior al trasplante. Y linfohistiocytosis hemofagocítica en este tipo de pacientes. Se parece a otros virus del herpes por su constitución pero la constitución antigénica es diferente. Tiene varios antígenos con los cuales se puede identificar. Está el antígeno de la cápside, que lo pueden encontrar con este acrónimo, y es el que se usa con mayor frecuencia en las pruebas diagnósticas. Está el antígeno temprano, que se produce antes de la síntesis del DNA viral, y el antígeno nuclear, que está con este acrónimo que ven ahí, y está en el núcleo, unido a los cromosomas. A veces también son útiles para el diagnóstico, pero los que más se usan son este y este. Otros dos antígenos, el antígeno de membrana determinado por linfocitos y el antígeno de la membrana viral, o sea que antigénicamente es diferente a todos, ¿cierto? La actividad neutralizante de los anticuerpos está dirigida contra el antígeno de la membrana, y nosotros somos los huéspedes naturales, y entre nosotros es que se mantiene. Infecta las células linfoides, especialmente los linfocitos B. En el África se ha encontrado mucho el Burkitt, sobre todo en niños. También infecta células epiteliales de la faringe, que produce un dolor de garganta intenso. El virus está en el núcleo y no está integrado al DNA celular. Algunos se transcriben y solo un subconjunto se transforma o se traduce en proteína. El ciclo de replicación es similar al del virus herpes simple. Ingresa a los linfocitos B en el sitio del receptor para la fracción C3 del complemento. Primero en la orofaringe y luego hace viremia, y ahí es donde infecta los linfocitos B. El problema es que los linfocitos T citotóxicos reconocen a los linfocitos B como anormales, ¿sí? Entonces empiezan a atacarlos y ahí pues se complica el cuadro. Las células T son los linfocitos atípicos que se ven en el frotis de sangre y permanecen latentes dentro de los linfocitos B. En los primeros años es asintomática y tiene una directa relación, ya han hecho varios estudios, con las condiciones socioeconómicas disminuidas. El agua mala, la higiene mala, entonces todo eso facilita la infección y la permanencia del virus. Digamos, es más grave en personas que se infectan en una edad más avanzada, más que en la niñez, sobre todo en los estudiantes universitarios. O sea, tiene una directa relación en los primeros semestres, cuando empiezan a tener varios compañeros o compañeras afectuosos, para no decir nada más. Anticuerpos, produce anticuerpos IgM seguidos de IgG que duran para toda la vida. Lo que evidencia la presencia de la mononucleosis es fiebre, dolor de garganta, linfoadenopatías y esplenomegalia, ¿sí?
casi que uno podría decir que afecta el sistema retículo endotelial, pero no afecta el hígado. La anorexia y el letargo son acentuados, entonces es esa persona que tiene pereza, supuestamente, fiebre, como que no se quiere parar para nada. Entonces, fíjense que ese es el síndrome del cansancio, del letargo y de la pereza, no. Es como un síndrome que a veces lo confunde, ¿cierto? Porque la persona dice que no tiene ganas de nada. No solamente por esto, sino por otras condiciones, y nadie le para bolas. La ventaja de esta patología es que pues la persona tiene adenopatía, tiene fiebre, o sea, tiene signos de la infección. ¿Okay? Ahora hay un examen que se hace que es, digamos, aumenta más rápido que la proteína C reactiva, que es la procalcitonina. ¿Okay? Es un marcador de inflamación en procesos infecciosos y es más sensible que la proteína C reactiva. O sea, aumenta primero. ¿Pero es específico también? Es un marcador de inflamación. Se observa más que todo en infecciones de tipo bacteriano, pero aumenta más rápido que donde se produce la procalcitonina. Pequeño, la célula selectiva. La anorexia, la hepatitis también en algunos pacientes, y en algunos ya la cosa más complicada es se produce una encefalitis. Pero cuando estamos hablando de la mononucleosis en pacientes inmunocompetentes, generalmente hay una recuperación espontánea en más o menos 2-3 semanas. Recuperación, ¿no? Porque el virus se va a quedar siempre con la persona. ¿Listo? Se puede producir ruptura esplénica y sobre todo en pacientes infectados que pues juegan deportes de contacto como el fútbol. Entonces tienen que hacerle una esplenectomía y demás. A veces es complicado. A veces se puede complicar en niños con inmunodeficiencias hereditarias en lo que se llama el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X. El gen mutado codifica una proteína de transducción de señales necesarias para la función de las células T y de las células ACES, de las natural killer, con una tasa de mortalidad de entre 75% al llegar a los 10 años. Se ha encontrado que el trasplante de médula ósea o de sangre del cordón puede aliviar este tipo de patologías. También está asociado a la leucoplasia vellosa no maligna en la lengua, en pacientes inmunocomprometidos, especialmente con pacientes con SIDA. Ahí hay que hacer diagnósticos diferenciales porque las levaduras también producen este tipo de lesiones, ¿sí? Nosotros tenemos, parte de nuestra microbiota está formada por levaduras, las cándidas, en las mucosas y en la piel, pero están controladas por el sistema inmune, de tipo celular, CD4, CD8, es decir que cuando el paciente empieza a tener un recuento del CD4 por debajo de 200, pues va a aparecer este tipo de lesiones, igual cuando hablemos de candidiasis. Y está relacionado con el linfoma de Burkitt y formas del linfoma de Hodgkin, en especial el linfoma difuso de células B grandes, carcinoma nasofaríngeo, digamos, la infección es lo que hace que la célula se divida, pero no hace apoptosis, que es el problema con los virus que están relacionados con el cáncer. El virus se apodera de la célula y la inmortaliza, ¿ok? Y como no hay apoptosis, pues se van formando esas estructuras. Yo me imagino que en unos años todos los cánceres que sufrimos les van a encontrar una relación directa con virus, ¿sí?
En cuanto al virus herpes simple 1 y 2, por ejemplo, tienen relación con cáncer también de estómago y de colon. Se ha encontrado relación con esto. Pues obviamente hay varios pasos para que llegue a la transformación maligna y hay un crecimiento descontrolado de las células infectadas por el virus. Está el linfoma post-trasplante, también conocido como linfoma post-trasplante. Igual, médula ósea y órganos sólidos, la inmunosupresión, y está relacionado con HLH, que es una enfermedad rara. Cuando en niños pequeños se manifiesta unos síntomas, partos, splenomegalia, citopenia, activación prolongada de células CD8 positivo que conduce a daño celular y de órganos y es potencialmente mortal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? PCR, IgM, monospot, que es la aglutinación para anticuerpos heterófilos. El tratamiento con aciclovir, para los no complicados no hay tratamiento y no hay vacunas. Están los herpes 6 y 7, que son los causantes de la roceola infantil, conocida como exantema súbito. Son linfotrópicos, infectan las células T y las B, permanecen latentes, pero pueden reactivarse más adelante en pacientes inmunocomprometidos y ser los causantes de encefalitis, hepatitis. Fíjense que tiene una directa relación en las reactivaciones con la disminución de la inmunidad. ¿Sí? Mientras la persona tenga un sistema inmune competente, probablemente en toda su vida no va a tener una complicación por este tipo de virus. Cuando da en la niñez, cuando da la roceola, es un exantema que no es complicado, que no, digamos, no acarrea. No es, por ejemplo, un exantema como el de la rubeola, como el del sarampión, que esos sí son o la misma varicela, pero el problema es la latencia de este tipo de virus. Y se parecen a los citomegalovirus, que son parte de estos, y los aislaron en los CD4+, el herpes 7. Y el por último de estos, el virus humano relacionado con el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi digamos que fue una de las complicaciones de las personas que tienen VIH, pero hoy en día pues hay tratamiento. Cuando surgió la epidemia del VIH no había tratamiento. El diagnóstico con VIH-Sida, pues de hecho el VIH terminaba en SIDA porque no había tratamiento. Y entonces era una sentencia de muerte, siéntese a esperar a ver a qué hora le toca. Y el problema son las comorbilidades, y aquí está este virus, es el virus 8 que causa el sarcoma de Kaposi, que es uno de los cánceres más frecuentes en las personas infectadas con VIH. Causa también el linfoma de rame primario y la enfermedad de Castellano. Puede causar el síndrome inflamatorio de citocinas en personas infectadas con VIH. Se produce a través de la saliva y en contactos sexuales y en órganos trasplantados como el riñón, y generalmente se conoce como el secundario al trasplante. Es una neoplasia maligna de las células endoteliales vasculares que contienen muchas células fusiformes y eritrocitos. Hace una transformación maligna mediante un mecanismo similar al de otros DNA, como el papiloma. La inactivación de un gen supresor de tumor es una proteína codificada por el virus 8 llamada MANA, que inactiva las proteínas supresoras de tumores del tipo P53 y obviamente pues se van a formar células malignas. Dos proteínas, la MIR1 y 2, que son los moduladores de la respuesta, o sea, del reconocimiento, son codificadas por el virus. Generalmente ayudan o disminuyen la expresión de la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 sobre las células
y eso disminuye la respuesta inmune, ¿cierto? La presentación del antígeno en la superficie de la célula. Esto limita la destrucción de las células infectadas. Y las infecciones latentes progresan cuando hay infección. No sé si alcanzan a ver estas lesiones. ¿No? Ya. No, es como si fuera una petequia, no es una equimosis, pero sí tiene levantada, sí, una verruga. Pero no es una, son varias, ¿sí? Y la localización es en todas partes, porque ¿cuál es el tropismo? ¿A qué afecta? El endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, en la cara, en los brazos, en todas partes. Obviamente para los primeros pacientes infectados con VIH, esto fue una tragedia, porque pues una cosa es saber usted que usted tiene VIH, que se va a morir, y otra cosa es que le empiece a salir algo que todo el mundo diga, y cuando salió el VIH, pues la gente creía que si uno hablaba con alguien, que si lo tocaba, pues le iba a dar. Nadie sabía nada. Un virus que acabara con el sistema inmune, nunca en la vida lo soñó la humanidad. O sea, afortunadamente el tratamiento, bueno, no, afortunadamente no sé, como unos 20 años. en ese lapso de tiempo, pues bastantes personas son de color rojizo a morado oscuro, planas, y aparecen en múltiples sitios: cavidad oral, pie, planta de los pies, pero también en el interior, ¿sí? No es solamente en la piel y en la mucosa. Tubo digestivo, pulmones, hay eritrocitos extravasados que dan a las lesiones un color violáceo, es como un hematoma, ¿cierto? Hay extravasación, entonces. Hay un síndrome de citocina inflamatoria relacionado con el linfoma de Kaposi, que lo pueden encontrar aquí así con esto, y se presenta en personas infectadas por los dos virus. Primero, el orden generalmente es primero el VIH y luego el virus 8, herpes 8. ¿Qué van a encontrar en el paciente? Fiebre alta, caquexia, citopenias, pero sin una linfadenopatía marcada, un alto nivel de la citocina proinflamatoria 6, una interleuquina 6. Se hace una biopsia, se busca, hay que ver, si usted encuentra este tipo de lesiones, ¿qué sería lo primero que tenía que hacer? ¿Cuál? VIH, ¿cierto? VIH y recuento de CD4, y recuento de CD8, y carga viral y todo lo que es. Y generalmente lo primero que le dan es tratamiento contra la comorbilidad para evitar lo que se llama el síndrome de la reactivación inmunológica, ¿sí? Cuando la persona tiene una coinfección de VIH y le tratan el VIH y no le tratan la comorbilidad, entonces como le aumentan los CD4 y demás, entonces se exacerban los síntomas, ¿sí? La reconstitución inmunológica es un síndrome. Entonces ahí sí ya la cosa es complicada. Y no solamente para el sarcoma de Kaposi, sino para tuberculosis, para todas las comorbilidades que afectan a las personas con VIH y que terminan produciendo la muerte del paciente. ¿Qué le pasó? Profe, cuando te refieres a lo de que primero se hacía la prueba de VIH, ¿es para descartar? Claro. O sea, si a usted le llega el paciente con unas lesiones que le sugieren que tiene el sarcoma de Kaposi, usted tiene, generalmente el sarcoma de Kaposi, ¿a qué está asociado? A VIH. Entonces usted tiene que hacer el VIH. Por lo general el paciente ya está diagnosticado. Lo que pasa es que los pacientes se aburren del tratamiento, ¿sí? Porque el tratamiento es pues, para toda la vida y son un montón de... Ahora están buscando que sean solo dos pastillas, como todo, porque el virus le tiene que contra la síntesis de proteínas y tiene
complicaciones agregadas que las vamos a ver. La persona gana peso, bueno, o sea, uno no toma medicamentos sin que sea, los medicamentos que uno ingiere dejan mal, ¿sí? Entonces, no, este generalmente es a VIH. No, sí, está asociado a VIH. De hecho, antes del VIH estas enfermedades no se... Hay un sarcoma no Kaposi, ¿sí? Pero cuando hablan de sarcoma de Kaposi es el del virus este, ¿ok? No crece el tejido, contiene genes robados del genoma humano y eso son homólogos virales de los genes celulares para la vitamina D, interleucina 6 y una proteína reguladora del interferón. O sea, hace control de todas estas formas de defensa que tenemos nosotros. Depende del sitio y número de las lesiones, se puede hacer cirugía, bioplastina intralesional, radioterapia, quimioterapia, y relacionado con VIH, porque hay un sarcoma, digamos, no Kaposi, que no está relacionado con el VIH, deben darle un antirretroviral. Y esto sería ciclovir, fortalece, no son un tratamiento eficaz y no hay una vacuna. ¿Tienen alguna pregunta? Que si uno tiene, pero tiene que tenerlo antes, ¿sí? ¿Se refiere a eso? ¿A infectarse? Sí, ¿por qué no? Sí, uno se puede infectar de 2 virus. Si tiene, ¿cuál es el riesgo de infectarse con herpes? Tener contacto con el virus, ¿sí o no? Con todo. Ah, pero la reactivación. No, las lesiones, hay una reactivación, pero ya hubo una primoinfección y está latente, ¿sí? Entonces, cuando hace tanto calor como, por ejemplo, acá hay gente que le empiezan le hay una reactivación, pero una reactivación quiere decir que el virus está latente, que ya tuvo una primoinfección, ¿sí? Pero la primoinfección, ¿cuándo surge? Cuando se tiene contacto con el virus. Un contacto directo con el virus, de la forma que sea, tiene contacto con las mucosas y con la piel y hace todo el camino que tenga que hacer dependiendo del tipo de virus, ¿cierto? Porque fíjense que hablamos que hay unos que tienen que hacer viremia para poder llegar a la piel y hay otros que de una vez se quedan ahí en la piel y en las mucosas, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Uy, pues está entrando. Señorita. Cuando dicen que tienen, digamos, que le sale un fuego en la boca, ¿eso siempre está asociado a herpes o no necesariamente? Por lo general. Por la general. Pero lo que pasa es que uno no puede generalizar nada. Porque yo escucho que por la fiebre a veces sale. Ah, bueno, eso sí. Sí, porque se deshidrata y todo eso produce pequeñas laceraciones en la piel, ¿sí? Son diferentes. Es que la lesión del herpes es muy particular, está bien circunscrita, bien redondita. Ah, no,